Buenas tardes, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo sobre el capítulo 2 de fuerza y de formación de carga axial. Bueno, primero que todo, para estar un poco más atentos con este tema, podemos ver algunas palabras. Primero que está elementos cargados axialmente. ¿Qué son esos elementos? Que son los componentes estructurales sometidos a tensión o a compresión. Un ejemplo son las ruedas de bicicleta. De segundo tenemos la tensión, que si la carga actúa alejándose del resorte, este se estira y decimos que está cargado en tensión. Como pueden ver en la imagen de acá, una cuerda que se está estirando. Y esta compresión, que si la carga actúa hacia el resorte, este se acorta y decimos que está en compresión. Ok, por consiguiente, la constante K se denomina con la rigidez del resorte y se define como la fuerza necesaria para producir el alargamiento unitario. Y de manera similar, la constante se conoce como flexibilidad y se define como el alargamiento producido por una carga de valor unitario, como puedes ver aquí, F igual T entre P, que es el peso. Por consiguiente, tenemos las barras prismáticas, que es un elemento estructural que tiene un eje longitudinal recto y una sección transversal constante en toda su longitud. Por consiguiente, están los cables, que se utilizan para transmitir fuerzas de grande tensión. El área de sección transversal de un cable es igual al área de la sección transversal total de los alambres individuales, efectiva o el área metálica. Y por consiguiente seguimos que la carga última, que es la carga que ocasionaría que el cable se rompa, y la carga permisible se obtiene a partir de la carga última aplicando un factor de seguridad que puede variar de 3 a 10 dependiendo de cómo se utilice el cable. Ok. Cambios de longitud en condiciones no uniformes. Este es un problema que vamos a presentar donde vamos a seguir cada uno de los pasos de ellos. Primero, podemos determinar el cambio de longitud de estas barras sumando algebraicamente los alargamientos y acercamientos de los dos segmentos que pueden ver aquí individuales. El procedimiento es el siguiente. Primero tenemos que identificar los segmentos de la barra, el segmento A, B, B, C y C y D, como los segmentos 1, 2 y 3 respectivamente. Punto número 2. Determinamos las fuerzas axiales internas N1, N2 y N3 en los segmentos 1, 2 y 3, respectivamente a partir del diagrama de cuerpo libre, como lo pueden ver en la esquina del PDF. Siguiendo, vamos a sumar las fuerzas de dirección vertical, obteniendo las siguientes expresiones para las fuerzas axiales, como pueden ver en la imagen de abajo. Y el número 3, determinamos los cambios en las longitudes de los segmentos con la ecuación que pueden ver también en la parte de acá. Ok, y de último vamos a sumar D1, D2 y D3 para obtener la D, que es el cambio de longitud de toda la barra. Ok, los cambios en la longitud se deben sumar algebraicamente considerando los positivos, los alargamientos y los negativos de ellos. Siguiente página sería, ok, barras que consisten en segmento prismático. Este mínimo enfoque general se puede emplear cuando la barra consiste de varios segmentos prismáticos, cada uno con fuerzas axiales distintas dadas por metros y materiales diferentes. El cambio de longitud se puede obtener mediante esta ecuación, como la pueden ver. Y por consiguiente tenemos la barra con cargas o dimensiones que varían continuamente. En ocasiones la fuerza axial y el área de la sección transversal varían continuamente a lo largo del eje de la barra. Esta no solo se tiene en el área de su sección transversal, que varía continuamente, sino también fuerza axial que cambia continuamente. Una carga axial distribuida podría haber resultados de factores como fuerzas centrífugas, fuerzas de fricción o el peso de una barra que cuelga en una posición vertical. Por consiguiente, tenemos el otro punto 2.4, estructuras estáticamente indeterminadas. Ok, los resortes y las barras y los cables que tienen una característica muy importante en común. Sus reacciones y fuerzas internas se pueden determinar únicamente a partir de diagramas de cuerpo libre y ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo sabemos cuándo está una estáticamente determinada y cuándo no está? Ok, a las estructuras de este tipo
se les clasifica como estáticamente determinado, como pueden ver la imagen de ahí. Debemos destacar que las fuerzas en una estructura estáticamente determinada se pueden determinar sin conocer las propiedades de los materiales. Y por consiguiente tenemos las estructuras estáticamente indeterminadas, que para su análisis debemos completar las ecuaciones de equilibrio con ecuaciones adicionalmente que contengan desplazamientos de la estructura. Y de último, la barra prismática AB, como está en la imagen que pueden ver ahí, está fija sobre apoyos rígidos en sus dos extremos. Una fuerza P en un punto intermedio C. No se pueden determinar las reacciones RA y RB solo mediante la estática, sino que se debe determinar debido a la ecuación de una ecuación de equilibrio, como pueden ver en la imagen. Muy bien. En el punto 2.5 del capítulo 2 tenemos los efectos térmicos y los desajustes y las deformaciones previas. Bien, las deformaciones también pueden ser causadas por factores como los efectos térmicos, como los desajustes y las deformaciones previas en las estructuras. Y generalmente estos se estudian en las que son estáticamente indeterminadas. Bien, esta imagen pues muestra como las grietas causadas por un aumento de temperatura. Bien, los efectos térmicos. Las variaciones de temperatura pueden producir dilatación, o sea que se expande, o contracción, que se contrae, pues, en las deformaciones en los materiales de las estructuras, dando así pues deformaciones y esfuerzos térmicos productos de estas mismas. Esto genera una deformación unitaria que resulta proporcional a la variación de la temperatura. Entonces, la fórmula para la deformación unitaria térmica es el coeficiente de dilatación térmica por la variación de la temperatura. Acá en esta imagen podemos ver pues, el incremento en la longitud de esta barra prismática debido al incremento uniforme de la temperatura, que incrementó esta parte. Acá también podemos ver el bloque de material sometido a un aumento de temperatura. Bien, podemos calcular el aumento de cualquier dimensión del bloque multiplicando la dimensión original de la deformación unitaria térmica. Entonces, dándonos que el aumento en la dimensión va a ser igual a la deformación unitaria térmica por la longitud. Entonces, esta fórmula se conoce como pues la relación de temperatura y desplazamiento que tiene la barra prismática. Bien, en los desajustes y en las deformaciones previas. Los desajustes existen cuando pues unos elementos se fabrican con una diferencia leve en su longitud especificada en su diseño. Así que no se ajustará la estructura de manera adecuada recién se vaya a instalar. En algunos casos, estos desajustes se crean intencionalmente a fin de introducir deformaciones en la estructura en el momento que se construye. Se les llama deformaciones previas que hacen también la estructura, que hacen que también la estructura quede pues predesforzada. Acá podemos ver una estructura estáticamente indeterminada con un pequeño desajuste, acá con una fuerza P. Estos desajustes y deformaciones se pueden aplicar a los pernos y los tensores de tornillos. Por ejemplo, en el caso de un perno, cada vuelta de la tuerca ocasionará que ésta se mueva alrededor de un perno a una distancia igual al espacionamiento P de las roscas, denominado paso pues, de las roscas. Por lo tanto, la distancia recorrida por la tuerca va a ser este desplazamiento, que va a ser igual al número de las revoluciones de la tuerca por la fuerza que se le aplicaba. Como podemos ver en esta imagen, el paso de las roscas es la distancia pues, de una rosca a la siguiente, de este espacio de acá. Bien, para un tensor de tornillo doble acción, pues hay dos tornillos, uno en cada extremo, como podemos ver acá. Y el efecto pues, que va a causar en el paso de la rosca va a ser el doble, por lo tanto el desplazamiento se calcula de la siguiente forma, que va a ser 2 veces el número de revoluciones de la tuerca por la carga. Bien, entonces los tensores de tornillo a menudo se insertan en cables y luego se aprietan. De esta manera se crea una tensión inicial en los cables, como se ajusta en el siguiente ejemplo. Que en este pues cada tensor de tornillo de doble acción, o sea, cada vuelta completa del tensor acorta o alarga el cable.
como vemos acá, en estas fuerzas P. Bien, como 2.7 tenemos la energía de deformación. La energía de deformación se puede definir como el trabajo que realiza una estructura cuando es sometida a una fuerza y se deforma por esta misma. O sea, por lo tanto, se puede decir que es energía absorbida por la barra durante el proceso de la carga. Acá podemos ver la curva de carga y desplazamiento. Acá tenemos el desplazamiento y esta es la carga. Entonces, a partir de esta curva podemos sacar la energía, que es pues igual, es lo mismo que el trabajo, como se dijo en la definición, que va a ser igual a la integral de 0 al desplazamiento por la carga 1 por D, o sea, por la de la deformación 1, que sería esta partecita que está acá sombreada. Y tenemos que pues las unidades de esto se dan en joules. Esta deformación, o sea, esta energía puede ser elástica o puede ser inelástica. La energía de deformación que se recupera durante la descarga se denomina elástica y esta se representa por el triángulo sombreado PCD, que es este. Y la inelástica es el área OA, B o D, que sería esta, que representa la energía que se pierde en el proceso de formación permanente de la barra. Esta energía se conoce pues como inelástica. También se puede aplicar la ley de Hooke, pero se aplica solamente cuando la barra tiene un comportamiento linealmente elástico, como podemos ver acá. Entonces, el área bajo la curva de ese triángulo, pues nos va a dar la energía, que es lo mismo que el trabajo, que va a ser la carga por la deformación entre 2. Bien, entonces la relación entre la carga P y el alargamiento D para una barra de material linealmente elástico está dada por la ecuación, el desplazamiento pues por la carga, por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Entonces, a partir de esta fórmula, podemos expresar la energía de deformación de una barra en cualquiera de las siguientes fórmulas, cuando se aplica pues la ley de Hooke. Para las barras no uniformes, tenemos que la energía de deformación total de una barra deformada por varios elementos es igual a la suma de las deformaciones de los segmentos individuales. Y también, pues, cuando tenemos un segmento de esta forma, para hallar su energía, tenemos que integrar. Entonces, integramos esta partecita de acá para saber cómo de toda la barra. Entonces, donde este N de X y A de X son las fuerzas axiales y el área de la sección transversal a una distancia de X desde el extremo de la barra. Y este de X, pues, es este espacio sombreado. Bien, tenemos el desplazamiento ocasionado por una barra individual. Entonces, el desplazamiento de una estructura linealmente elástica que solo soporta una carga se puede determinar a partir de su energía de deformación. Entonces, como vemos acá, o sea, esta sería la deformación que sufriría. Entonces, la energía de la deformación U almacenada en la estructura es igual al trabajo realizado por la carga, como la fórmula que hemos visto anteriormente. Y pues de la anterior ecuación se despeja el desplazamiento o sea, este desplazamiento ocasionado por la carga individual va a ser 2 veces la energía entre la carga. Y la densidad de energía de deformación se define como la energía de deformación por la unidad de volumen del material. Entonces, como la energía de deformación de la barra está uniformemente distribuida en todo su volumen, se puede obtener con las fórmulas de la energía de deformación de una barra prismática, dándonos este resultado que va a ser pues la densidad de la energía de deformación va a ser igual al esfuerzo al cuadrado entre 2 veces el módulo de elasticidad, o esta fórmula utilizando la ley de Hooke. Bien, en 2.8 tenemos la carga de impacto. Las cargas de impacto se producen cuando dos objetos se colisionan o cuando el objeto en caída golpea una estructura, como podemos ver en esta imagen. Durante el impacto resultante, la energía cinética del collarín, o sea, de esto,
de este collarín deslizante se convierte en otra forma de energía. Parte de la energía cinética se transforma en la energía de deformación de la barra estirada, algo de la energía se disipa produciendo calor y causando deformaciones plásticas localizadas en el collarín de la brida. Una pequeña parte permanece pues como la energía cinética del collarín, que o se mueve hacia abajo aún más o bien rebota hacia arriba, como vemos acá. Entonces, el alargamiento máximo de la barra es este pedacito que vemos acá el alargamiento máximo, y se puede obtener a partir del principio de la conservación de la energía, igualando la energía potencial perdida por la masa en caída con la energía de deformación máxima adquirida por la barra. De ahí tenemos pues la altura, tenemos el desplazamiento máximo, el módulo de elasticidad del área, el desplazamiento máximo al cuadrado entre 2 veces la longitud Despejando esto, resolvemos la ecuación cuadrática, obtenemos esta fórmula para, o sea, ya despejada, el alargamiento máximo de la barra, donde pues el alargamiento estacional, o sea, este de acá, es el alargamiento de la barra debido al peso del collarín en condiciones de carga estática. A partir de esto podemos obtener el esfuerzo máximo de la barra, que se puede calcular fácilmente a partir del alargamiento máximo. Pues suponemos que la distribución de esfuerzos es uniforme en toda la longitud de la barra y nos da este esfuerzo máximo, donde este esfuerzo estacionario es el esfuerzo cuando la carga actúa estáticamente, y lo demás ya conocimos los términos. Se aplica esta fórmula para obtener el esfuerzo máximo. El factor de impacto es la razón entre el alargamiento máximo y el alargamiento estático. O sea, el alargamiento máximo entre el estático, que ya se había calculado anteriormente también, de acá se despeja y se puede calcular fácilmente. Y la carga aplicada repentina, que pues se aplica en un caso especial de impacto que ocurre cuando la carga se aplica repentinamente sin una velocidad inicial, que va a ser igual al desplazamiento máximo 2 veces el desplazamiento estacionario. Y gracias. Bueno, ahora tenemos vamos a ver lo que son las deformaciones de elementos sometidos a carga axial. Para entrar en materia, pues, tenemos los siguientes conceptos básicos, que es el esfuerzo, que es la razón de una fuerza aplicada respecto al área sobre la que actúa. Por eso se puede decir que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Tenemos los diferentes tipos de esfuerzo, que son la tracción, la compresión, flexión, torsión y corte. También tenemos lo que es el esfuerzo normal, que es la fuerza por unidad de área que soporta internamente un material, donde la fuerza es perpendicular a la cara del análisis, por lo tanto el esfuerzo normal es perpendicular a la cara del análisis. Sí. También tenemos lo que es la deformación, que es cualquier cambio de dimensión o de forma que sufre un material debido a las fuerzas que actúan sobre este. En clase vimos lo que es el diagrama de esfuerzo de deformación, en donde vimos que está el límite de proporcionalidad, que este es el punto después del cual el esfuerzo deja de ser proporcional a la deformación. Luego tenemos el límite de elasticidad, que viene siendo donde el material se deforma plásticamente, es decir, que este recupera su forma original al ser descargado. Luego tenemos el punto de fluencia, que es aquel con el que aparece un considerable alargamiento sin el correspondiente aumento de carga. Y por último, tenemos el punto de ruptura, que viene siendo donde el material sufre la fractura. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar como en un pequeño ejemplo para explicar esto. Bueno, nos dicen que consideremos una varilla homogénea BC de longitud L y sección transversal unida uniforme de área A, sujeta a una carga axial centrada P, que es como vemos aquí en la figura 2.17. Y bueno, sí, el esfuerzo axial resultante se puede ver como la fuerza entre el área. Cuando no excede el límite de proporcionalidad del material, se aplica la ley de Hooke, que es como vemos en la parte de abajo, que sería esfuerzo igual al módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad por la deformación.
luego, donde sigue que la deformación, despejando la deformación, vendría siendo que es el esfuerzo entre el módulo de... Esta es la deformación unitaria, entonces vendría siendo el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. También se puede decir que sería la fuerza entre el área por el módulo de elasticidad. También la deformación unitaria se puede decir que sería la deformación total entre la longitud. Entonces, despejando la deformación total, esto nos daría que la deformación total es igual a la deformación unitaria por la longitud. Entonces, sustituyendo esta última fórmula que mencioné con la de la deformación unitaria, podríamos decir que la deformación total es igual a la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Esta fórmula solo se utilizará si la varilla es homogénea, o sea, cuando el módulo de elasticidad es constante, tiene una sección transversal uniforme con área A y está cargada en sus extremos. Si esta varilla está cargada en otros puntos o si tiene diferentes, ¿cómo lo digo? Tiene varias posiciones de distintas secciones transversales y posiblemente de distintos materiales, esto se debe dividir en diferentes partes. Entonces, si la P sub I, L sub I, A sub I y E sub I representan respectivamente lo que son la fuerza interna, la longitud, el área de la sección transversal y el módulo de elasticidad que corresponde a la parte I. La deformación de la varilla entera será igual a esta fórmula que tenemos aquí, que será la deformación total igual a la sumatoria de P sub I, L sub I, A sub I por E sub I. Sí. Los problemas estáticamente indeterminados. En los problemas considerados en la sección precedente siempre se pueden emplear los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio para determinar las fuerzas internas producidas en las distintas porciones de un elemento bajo unas condiciones dadas de carga. Hay muchos problemas en los cuales no es posible determinar las fuerzas internas usando solo la estática. De hecho, se podría decir que en la mayoría de estos problemas, las reacciones mismas, que son fuerzas externas, no pueden hallarse simplemente dibujando el diagrama de cuerpo libre del elemento y escribiendo las correspondientes ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio deben complementarse con relaciones que involucran las deformaciones obtenidas, considerando la geometría del problema. Esto se debe a que la estática no es suficiente para determinar las reacciones o las fuerzas internas. Los problemas de este tipo se conocen como estáticamente indeterminados. Gracias. Los cambios que involucran al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, este experimentará una deformación axial denominada deformación térmica. Si la deformación es controlada, entonces no se presenta la deformación, pero sí un esfuerzo llamado esfuerzo térmico. Los casos más generales de deformación y esfuerzo térmico son puentes y elementos estructurales donde se puede pasar de temperaturas iniciales de menos 35 grados Celsius a 40 grados Celsius. Vehículos, trenes, barcos, avionetas y maquinaria. Piezas de máquinas con calentamiento excesivo como motores, hornos, cortadores de metal, trenes de laminación, equipo de moldeo y destrucción de plástico. Okay. Los cambios de temperatura pueden provocar un cambio en las dimensiones de una barra prismática. Un aumento de temperatura provoca una dilatación del material y un descenso de la temperatura, una contracción. Esta dilatación o contracción está relacionada con el incremento de temperatura a través de la relación lineal. Desplazamiento de la temperatura va a ser igual a alfa, el cambio de la temperatura por la longitud, siendo alfa una propiedad del material denominada coeficiente de dilatación térmica y sus unidades se miden en deformación unitaria por grado de temperatura. Bien. Bueno, aquí presentaremos
10 palabras, 10 conceptos que yo consideré importantes y que debemos repasar. En primera instancia no sabía que era una biela, y en el libro menciona una biela mecánica y es una pieza de una máquina que sirve para transformar el movimiento rectilíneo en movimiento de rotación o viceversa. Linealmente elástico. Es un concepto que viene siendo el comportamiento observado en un material cuando la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada y al desaparecer la fuerza, el material recupera completamente su forma original sin deformación permanente o residual. La docilidad de un material hace referencia a lo fácil que es para trabajarlo. Atirantar. Sujetar una estructura con vigas horizontalmente o tirantes para asegurarlo. En el libro dice atirantar, atirantar infraestructuras. Más o menos es para mantenerlas rígidas horizontalmente. Un torón viene siendo un conjunto de cables. Las barras ausadas son elementos estructurales donde su sección transversal varía en su longitud. Por lo general suelen utilizarse mucho en vigas de voladizos, donde su sección transversal más grande se encuentra en el empotramiento, que es donde la viga sufre el máximo esfuerzo. ¿Qué es estáticamente determinado? En el libro menciona que es cuando se pueden conocer sus fuerzas internas por medio de las ecuaciones de equilibrio estático, es decir, que se puede analizarse bajo los principios de la estática. Estáticamente indeterminado viene siendo entonces lo contrario, cuando no se pueden determinar las relaciones o las fuerzas internas de un elemento. Tenemos también la ecuación de compatibilidad. Es una ecuación adimensional a un problema mecánico de equilibrio necesaria para asegurar que la solución buscada es compatible con las condiciones de contorno o para poder asegurar la integrabilidad del cuerpo deformable. Y por último tenemos el coeficiente de dilatación. Es el coeficiente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura provocando una dilatación térmica. Gracias. Listo, gracias. Gracias.